Buenos días, Gran Canaria, bienvenidos, bienvenidas a los desayunos de Canal 13 Digital. Les recordamos que nos pueden escuchar a través de la radio, su radio, la 94.8 de la frecuencia modulada y, como no, también a través de internet, www.canal13digital.com. Esta mañana está nuestro compañero Fran Cabrera, diseñador floral. Muy buenos días, Fran. Muy buenos días, María, buenos días a todos. Bueno, esta semana hemos tenido aquí en Canal 13 Digital ración de políticos y representantes aldeanos, y tú también eres aldeano, Sí, o sea sí, que ya me contaba. Bueno, parece que nos vamos haciendo un huequito. nos vamos a hacer un huequito, pues esta semana ha estado el alcalde José Miguel Rodríguez. Después ayer también estuvo el portavoz del Foro Roque Aldeano, Rafael Ramos, que Sí, todos los jueves tienen concentración. a ver si algún día nos hace la carretera. A ver si algún día nos hacen la carretera, y él estaba comentando también que faltaba por movilizar a la gente joven, que siempre las manifestaciones, las concentraciones que están haciendo todos los jueves, siempre hay gente mayor. Pero yo sinceramente en ese aspecto creo que la aldea tiene que ir un paso mucho más allá y ser mucho más, no se malinterpreten mis palabras, pero mucho más agresiva en cuanto a las manifestaciones. Con esto no me refiero a quemar contenedores, pero sí a ser mucho más visible. Siempre pongo un ejemplo, hace muchos años, por los 90, se vio bastante afectado el tema del cultivo del tomate. Y los aldeanos fuimos capaces de venir de la aldea a Las Palmas caminando. Me acuerdo de O eso. sea, y fue una manifestación sin precedentes, ya no solo en el municipio, sino en toda la isla. Ver cómo un pueblo al completo se levantaba y se manifestaba por lo que ellos creían que era lógico y que era normal, que era su cultivo del tomate, que no deja de ser un monocultivo y que también tiene los peligros que tiene. Ser capaces de levantar a todo un pueblo y ponerlo en pie de guerra, entre comillas, ante la situación que vivimos, que ya es insostenible, que por mucho que digan los políticos del municipio que el municipio está bien, cada vez va peor, ya no solo por la lejanía, sino por lo que les cuesta a muchos de los que allí viven salir fuera a trabajar. Si no son capaces de movilizar a la ciudadanía en ese aspecto, muy raramente los políticos que viven en la ciudad, los políticos del gobierno de Canarias y los políticos del gobierno central nos van a hacer caso, por mucho, insisto, que nos manifestemos y que vean la pancarta todos los jueves en una administración o en otra. ¿Por qué? Porque la única manera de hacer presión, si llegamos a la ciudad y paralizamos completamente la ciudad, es un caos. Si eso lo consigues hacer 2 o 3 veces, ya denotan que vas en serio. Entonces, yo creo que van más por esos derroteros la presión mediática que se puede hacer, a la presión que sí, que está bien, el hablar, el vernos, el intentar una manera más moderada, sin llegar a esos extremos. Yo siempre digo que el Gamonal consiguió lo que quería plantando cara a las instituciones, pues es la única manera en este caso para que por fin, de una vez y por todas, no entiendo por qué la negación del gobierno de Canarias a dejar al Cabildo de Gran Canaria a prefinanciar la carretera de la aldea, cuando sin embargo es más permisible con otros cabildos, con otras instituciones, y de alguna manera o de otra a la isla de Gran Canaria en sí, vamos, como que nos tiene entre ceja y ceja. Y además siempre Tenerife también tiene todo el tema del anillo insular ya prácticamente realizado, presupuestado. También lo decía Rafael Ramos, portavoz del Foro Roque Aldeano. O sea, realmente Tenerife es diferente a Gran Canaria en cuanto a financiación. Yo siempre digo una cosa, obviamente admiro mucho a los tinerfeños en ese aspecto, en el hecho de decir que ellos defienden lo suyo y luchan por lo suyo, y eso es lógico y lícito. Que la manera influye, sin duda. Ahora bien, lo que no podemos permitir tampoco los gran canarios es que el reparto no sea equitativo en todos los aspectos. No es normal que una ciudad como la de Las Palmas, y yo parezco un político, pero es que es así, o sea, que resulte que alguien mienta en el censo electoral, o sea, en el censo municipal, con más de 15.000 personas en el padrón, y que aquí no pase nada, y que se oculte y se calle porque es que ha prescrito. Yo creo que en ese aspecto las leyes
no pueden prescribir y el que ha cometido el delito, ya no solo el delito, sino que ese dinero lo ha dejado de recibir otros ayuntamientos, otros cabildos. Entonces, ¿con qué intención se hace? ¿Desde dónde se conocía? Esa es la solidaridad que reparte el gobierno de Canarias con el resto de islas. Bueno, pues eso, que esta semana pues hemos estado bastante nutridos con representantes de la aldea, además de Rafael Ramos, también estuvo Tomás Pérez, portavoz socialista del Ayuntamiento de la aldea. Tú que vienes cada jueves, y bueno, y esta noche también hay un debate ni blanco ni negro donde se va a hablar de la gestión del Gobierno de Canarias, donde va a estar Román Rodríguez también. Una semana de aldeanos. Una semana de aldeanos, o sea, una ración magnífica. Hoy vamos a hablar, Fran, de la permacultura. Sí, cada vez más nos vamos adaptando a nuevas ideas, que más que nuevas ideas, el concepto de permacultura, en lo que se basa la regla principal, es la síntesis entre el funcionamiento natural y normal de la naturaleza, pero en el hombre. Vamos a ver de qué manera lo explico para que me entiendan. El hecho de vivir de una manera ecológica sin dañar demasiado la naturaleza. Que se cree la simbiosis perfecta, obviamente cada vez somos más personas en el mundo, más seres humanos en el mundo, y obviamente no podemos llevar, o no podemos, el nivel de vida que seguimos llevando no lo vamos a poder mantener muchísimos años más. Entonces, el cambiar la mentalidad, el cambiar un poco el concepto de vida, el ser más sostenibles de alguna manera, que no es solo el petróleo o las nuevas tecnologías o la energía eólica, sino ir más allá. Muchas de las veces cuando tenemos en casa, por ejemplo, el tema del reciclado, a ninguno nos cuesta reciclar en casa, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué es lo que hacemos con esos desechos? Muchas de las veces nos encontramos con que, hombre, si no tienes una finquita para los desechos orgánicos y para un poco aprovechar todo ese material, pues claro, te resulta un poco difícil. Pero eso no quita que dentro de casa podamos seguir algunos consejos. Por ejemplo, tenemos algunas plantas, el reciclar, que siempre vamos a lo mejor a comprar una maceta, pues que las floristerías vivimos de eso, obviamente, y de muchas otras cosas, pero el hecho de, pues en vez de comprar una maceta, por ejemplo, puedo coger una botella de refresco o de zumo y utilizarla para cultivar. Eso que me permite también un poco el reciclado, ¿vale? Eso que siempre intentamos aprovechar todo al máximo. Y luego, por ejemplo, productos básicos como pueden ser los plátanos. Por ejemplo, ¿a ti qué se te ocurre hacer con las cáscaras de plátano una vez y te comes el plátano? Pues tirarlo a la basura. Claro, sí, eso en principio. Pues sin embargo, por ejemplo, podríamos hacer un té de plátano para aportar potasio a las plantas que lo necesitan en la época de floración. O sea, algo tan sencillo como eso. ¿Qué evitamos también con eso? Obviamente la permacultura, igual que la agricultura ecológica, se utilizan muchos insecticidas. La permacultura aún va mucho más allá, sin necesidad de utilizar ningún tipo de pesticida, aunque sean biológicos, con lo cual la permacultura, lo que se diferencia entre la permacultura y la agricultura ecológica es que la permacultura no utiliza nunca ningún insecticida, salvo los naturales. ¿Cuáles son los naturales? Pues lo que hablábamos ahora, por ejemplo, de utilizar las cáscaras de los plátanos como un abono potásico para las plantas sin necesidad de aportárselo artificialmente. Utilizar, por ejemplo, para hacer un insecticida, pues lo que serían cáscaras de cebolla, ajo, tomillo, orégano, lavanda, o sea, todo ese tipo de materiales, utilizarlos para hacer un insecticida natural. ¿Qué es lo que pasa? Que si nosotros utilizamos un insecticida natural y un insecticida, un fungicida de manera
se me ha ido ahora el santo al cielo con la palabra, o sea, de manera que sea industrial. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros con el insecticida natural lo que podemos hacer es utilizarlo preventivamente. ¿Por qué? Porque no dañamos a la planta, no dañamos al medio ambiente y tampoco, al ser una manera natural, lo único que estamos haciendo es previniendo. De la otra manera, llega un momento en el que el insecto se adapta al insecticida biológico y entonces ya lo que no nos permite es llegar a un momento, es como cuando tienes un dolor de cabeza y todos los días te tomas una aspirina. Llegará un momento en el que la aspirina no te hace nada, reclamas algo más. Sin embargo, con la permacultura eso, ¿por qué? Porque lleva una manera sostenible. Esa es un poco la filosofía de la permacultura, igual que la permacultura ya no solo incluye el hecho de la agricultura, de la manera de cultivar y cómo lo hacemos en simbiosis con la naturaleza, sino que además incluye también, por ejemplo, la construcción de viviendas sostenibles. ¿Qué es una vivienda sostenible? Pues una vivienda, por ejemplo, se suelen hacer pues con paja y barro, de manera que en invierno aguanta el calor, en verano nos aísla del calor y en el interior está frío. Se utilizan los desechos orgánicos, por ejemplo, del váter. Ya no son el típico váter que tiramos de la cisterna y sale el agua y se va, sino que cae a un depósito donde se suelen poner virutas de madera y se utiliza luego para ponerlo en la compostera, de manera que hacemos compost natural y todos los desechos orgánicos de la casa se reutilizan en el entorno. Entonces, eso es mucho más sostenible. Sin duda, ahora mismo la única casa actual que hay que se esté construyendo de esa manera en las islas está en El Hierro. Son unos alemanes, creo, o unos irlandeses, no recuerdo exactamente, para que veamos qué tipo de conciencia. Por suerte en Canarias incluso cada vez más hay más gente involucrada en este aspecto. Llegar a construir incluso una casa de ese tipo aquí va a costar bastante el cambiar un poco la mentalidad. Bien es cierto también que, por ejemplo, en las ciudades no podemos. No puede. O sea, básicamente porque no disponemos de la extensión de terreno que necesitaríamos para construir tantas casas como habitantes tenemos. O sea, hay que ser un poco en ese aspecto, entender que obviamente vivimos en unas islas, las extensiones de terreno son bastante reducidas, pero que sí podemos cambiar pequeños aspectos que nos permitan pues un poco el vivir de manera más sostenible en algunos aspectos, sobre todo los que vivimos en el campo. Por eso cada vez más también está pues mucho más en valor la agricultura ecológica, el saber de dónde vienen los productos. Pero es ahora. Antes no se valoraba claro, el tema de igual que te comas una manzana que viene de Chile, que ha estado no sé cuántos días en el barco, claro, a comerte una manzana de Valle Seco. Pero porque vivimos estuvimos viviendo en una etapa de nuestra vida en la que, bajo mi punto de vista, yo soy joven y es mi apreciación, seguramente otra gente me dirá, sobre todo con muchos más años y mucha más experiencia, lo verán de otra manera diferente. Yo creo que se salió de una etapa en la que España vivía en la pobreza, empezamos la época de bonanza, de mucha más libertad y como que rehuíamos un poco de aquello que habíamos vivido. O sea, el hecho de no es que yo cultivaba mis cosas y tal, ya eso es de pobres, eso no sirve, eso ahora yo voy, compro, me dedico más a... Entonces, claro, ¿ahora qué estamos haciendo? Pues volviendo un poco a retroceder en ese aspecto y a valorar mucho más todo lo que cultivamos, cómo lo cultivamos. ¿Por qué? Porque sabemos lo que comemos, claro. Cómo se ha tratado con insecticidas y demás, de dónde viene, el tiempo que tiene. Entonces, igual que el tema del gofio, ahora ha aumentado la venta de gofio, de molinos y gofio de todo tipo, de trigo, de millo, de lo que sea, y se está introduciendo también la alimentación infantil a los niños con los biberones o a los niños de cualquier edad, evitando pues comer los cereales, claro, de siempre que todos conocemos, tengamos en cuenta, que el gofio es un cereal al fin y al cabo. Pero tengamos en cuenta una cosa, yo tengo 31 años, aunque no nos parezca, yo sé que tengo mucho menos, pero
A nosotros nos criaron con gofio y no pasaba absolutamente nada. O sea, es que yo creo que ha llegado un momento en el que obviamente los médicos, imagino y quiero pensar que cuando recomiendan algo es porque es lo mejor. Quiero pensar eso. Entonces, quitar un cereal como el gofio, que además no tiene ningún otro aditivo, no están tratados, para comprar un cereal que viene tratado, que viene... Entonces, todos hemos tenido en mayor o menor medida, sobre todo los pueblos, que nos vamos cultivamos el millo, lo tostamos, lo llevamos al molino a moler y nos comemos el gofio. O sea, algo Ya más hacemos el pan también, porque antes se hacía el pan natural. algo más natural Claro. que eso, sin ningún otro tipo de aditivo, no puede ser malo. Entonces, claro, por eso yo creo, y te digo lo mismo que antes, pienso que vivimos en un momento en el que todos pensábamos que el recordar de dónde veníamos, la manera de vida que llevábamos era un poco retrógrada, un poco anticuada, un poco más acostumbrada a otros tiempos, y ahora nos estamos dando cuenta de que no. O sea, de que llevábamos una vida mucho más saludable en algunos aspectos. Entonces, claro, el vivir de esa manera lo que nos permite es eso. Un poco conocer el cultivo, el saber que te encuentres a niños hoy en día, por suerte, cada vez más, algunos colegios, sobre todo los que tienen jardines, pues van poniendo los huertitos en el colegio, que aprenden un poco a cultivar y que además también lo bueno de todo esto es que se involucra ya no solo a algunos padres, sino también a los abuelos y se sienten útiles, que eso es importante. Pero el que el niño sepa pues cómo se cultiva una lechuga o cómo se cultiva un tomate o cómo nace el maíz, lo que les permite es conocer y saber que realmente eso no sale única y exclusivamente cuando tú vas al supermercado y coges la bolsa y te la llevas. O sea, sino todo el proceso que tiene, con lo cual valoras mucho más y aprecias mucho más el valor que tiene cada producto, bajo mi punto de vista, obvio. Además se han establecido también aquí en las Palmas de Gran Canaria los huertos urbanos. ¿Te parece bien los huertos urbanos? ¿Cómo lo ves? Yo creo que todo lo que sea y nos permita a la sociedad dar a conocer y conocer un poco más y tengamos en cuenta que los huertos urbanos a mucha gente, la ciudad se nutre en el 90% de los casos de gente venida del pueblo. No quiero decir con esto que sean ignorantes, no se me malinterprete, que yo soy del pueblo y voy a seguir siéndolo toda la vida, por mucho que viva en la ciudad. ¿Qué nos permite? La gran mayoría de gente del pueblo lo que tiene es la añoranza de, uy, mi terrenito, que yo tenía plantado esto, que tenía plantado no sé qué, que tenía mis gallinas, Entonces, los huertos urbanos un poco lo que te permiten es quitar la magua de ese aspecto bueno, pues aquí me entretengo las tardes, voy. También ayudan a hacer convivencia entre los vecinos, porque a lo mejor incluso tú tenías un vecino frente de la puerta de tu casa que ni siquiera lo conocías y resulta que luego van y se conocen en un huerto urbano y establecen relación de amistad, etcétera. Yo creo que son bastante buenos, que además incluso la ciudad todavía tiene muchos espacios vacíos donde poder construir muchos más. Bien, es cierto que obviamente esto solo no depende del ayuntamiento, sino depende de una involucración de toda la sociedad. O sea, la sociedad tiene que involucrarse. Hay momentos y situaciones en los que con la situación económica actual muchas constructoras ya no construyen o incluso abandonan las obras a mitad. Entonces, yo sí he visto, por ejemplo, una idea que me ha gustado mucho, que son los solares urbanos también, que son solares que están en medio de la ciudad, que ha hecho el ayuntamiento, pues reconstruirlos. Llega a un acuerdo con los dueños de los terrenos, te preparo el terreno, te pongo 4 bidones tal, te construyo un medio parque y el día que tú lo quieras porque tú lo necesites, yo me llevo mis maceteros, me llevo mi tal, te queda el terreno libre, pero yo lo he utilizado y se lo he dado a la ciudad para que lo pueda utilizar. Y además, obviamente, permite tener una ciudad pues mucho más cuidada en esos aspectos. Yo creo que todo eso, todo lo que sea un poco
mejorar el aspecto visual de la ciudad, viene bastante bien, y los huertos urbanos sin duda es una parte fundamental de ello. En cuanto a lo que estábamos hablando de la permacultura, realmente es una filosofía de vida, de estar en contacto con la naturaleza, aprovechar los recursos, el tema también del agua. Sí, la permacultura, por ejemplo, la permacultura como tal nace a partir de 1970, son unos australianos los que, digamos, que empiezan con esa filosofía de vida y que van expandiendo un poco más al resto del mundo. Hay páginas muy buenas en internet que nos permiten también un poco, pues, conocer más este tipo de filosofía de vida. Obviamente no es para personas, entiéndanme bien, no se malinterpreten mis palabras, yo creo que no es para personas que quieren llevar un tren de vida demasiado rápido. Normalmente cuando tú vas buscando esta filosofía de vida, buscas un cambio en tu vida, o sea, buscas algo más tranquilo, más pausado, más en armonía contigo mismo y con lo que te rodea. Entonces, por eso también la filosofía de la permacultura ya no solo se lleva única y exclusivamente al hecho de cómo se cultiva o cómo se construye, sino que, digamos, que se incrementa también con el tema de háztelo tú mismo. El hecho de tejer, de aprender a tejer, de aprender a pues cómo se trata la lana, o cómo, incluso hasta llegar al punto quizás de cómo comer carne, entonces no cómo comer carne en el hecho en sí, sino de tú tener tus propios animales, tú poder autoabastecerte sin necesidad de depender de terceras personas, o incluso aún más, el hecho de vivo al lado de mi vecino cultiva patatas y yo cultivo calabacinos y nos los compartimos. Esa filosofía de vida. Y ya no solo eso, sino que además la permacultura también se basa en los sistemas naturales de la vida. O sea, pues cultivaremos melones en verano, cultivaremos judías en primavera, o sea, manteniendo cada uno los cultivos en la estación que es, que eso también lo que nos permite un poco es ayudar a la naturaleza a ser sostenible. Ahora estos días, que a lo mejor quizás un poco nos puedan entender más las personas, se hablaba de la culebra californiana, creo que se ha extendido por algunos sectores de la isla y demás. Y claro, como no tiene depredadores naturales, los depredadores de su ecosistema, pues ayuda mucho más a desarrollarse. ¿Qué es lo que pasa? Que se va comiendo el ecosistema propio de la isla, porque mata a los lagartos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pues igual un poco sucede en la naturaleza. O sea, si nosotros alteramos el sistema natural de la naturaleza, el sistema natural de la vida, llegará un momento en el que, pues, como lo que está pasando ahora mismo con las abejas, tan importantes que son en el mundo, por suerte en Canarias no tenemos ese problema, pero llegará un momento en el que las abejas son fundamentales para el desarrollo de la vida. ¿Por qué? Porque son los que polinizan los alimentos. Sin abejas no hay polinización de alimentos, no hay vida. O sea, es la cadena. Entonces, lo que se intenta en la permacultura es mantener esa cadena un poco intacta. El hecho de decir que cada cosa vaya en su momento. Como tú bien dices, sin duda alguna es una filosofía de vida, y el cambiar la mentalidad no sucede de ahora para después. O sea, es un proceso. Ahora, uno tiene que ser consciente de lo que quiere, cómo lo quiere, y ponerse los parámetros necesarios para llegar a ese tipo de filosofía de vida. El tema también del agua, o sea, guardar el agua que viene de la lluvia. Exactamente, los ahorros energéticos. O sea, el agua, sobre todo aquí en Canarias, es un bien escaso en el resto del mundo. O sea, no, siendo aún tan grande como es el mundo, creo que es solo un 5% lo que es agua potable y se pueda consumir, con lo cual, imagínate el resto. Entonces, es un bien muy escaso. ¿Qué es lo que pasa? Que
todavía no somos conscientes, aquí bajo mi punto de vista y lo que yo veo, todavía no hay mucha gente consciente de que, como decimos, bueno, es que tenemos desaladoras, sí, pero es que eso cuesta dinero. O sea, nos cuesta dinero el agua, nos cuesta dinero, y ya no es solo la parte económica, que también es muy importante lo que tú decías, o sea, en la permacultura, por ejemplo, nosotros cuando utilizamos, fregamos los platos, el agua va directamente al desagüe y se vierte a la depuradora. Sin embargo, en la permacultura esa agua se reutiliza pues para regar, para los desechos a lo mejor pues de lavarte, cuando lavas la ropa también la utilizan para todo ese tipo de cosas. Lo que nos ayuda también es ya no solo al ahorro en sí del agua, sino al ahorro incluso económico que nos genera el hecho de, porque por ejemplo, pudiéramos utilizar el agua que utilizamos en el lavado de la ropa, pues para el váter. Si fuéramos conscientes de la necesidad y la importancia que tiene el ahorro de agua. O sea, deberíamos de idear algún sistema, alguna manera en la que podamos ahorrar. Y un poco eso es en lo que se basa la permacultura, el ahorro de la energía y la simbiosis perfecta entre la naturaleza y el ser humano. Porque sin duda alguna la naturaleza está influida por el ser humano, pero el ser humano también está influido por la naturaleza. Todo está en conjunto. Ahora lo que tenemos que aprender es a vivir de manera sostenible unos con otros, sin hacernos daño mutuamente. La Palma, hablaba del hierro, pero La Palma también he visitado, bueno, la página web también había este tema de la permacultura. Sí, La Palma también es una isla que tiene bastante cuidado con lo que es el respeto al medio ambiente. Claro, también tengamos en cuenta una cosa. En La Palma, una gran parte de La Palma están dentro de parques rurales y parques, entonces eso te limita muchísimo. Entonces ya obligatoriamente tienes que cambiar el sistema, o sea, no sirve el sistema que pueda tener la explotación de manera turística como pueda tener el sur de Gran Canaria o el sur de Tenerife. O sea, ya tienes que buscar otro tipo de turismo. ¿Por qué? Porque las construcciones no se te permiten, como son, por ejemplo, pues lo que hablábamos del sur de Tenerife o del sur de Gran Canaria. Entonces, ¿qué es lo que tienes que poner en valor? Tus recursos. ¿Qué es lo que tienes como recursos? El medio natural que tiene. Obviamente La Palma es una isla verde. O sea, entonces, pues ¿qué pones en valor? Pues los recursos propios que tienes, pues de bosques, de maneras de vivir, hay mucho más turismo rural que puede haber en cualquiera otra de las islas. Entonces, claro, estás poniendo en valor una manera de vivir sostenible. Aquí, por ejemplo, en Gran Canaria, por la zona de Arucas, sé que hay un grupito de gente que se dedican también al tema de la permacultura y que se reúnen y que hacen encuentros y debaten un poco, pues cómo llevar un poco y aprenden entre sí, que también un poco también pues lo que te ayuda es a la convivencia y al compartir con otra gente, que yo creo que eso también es importante porque vivimos ahora mismo en una sociedad que vamos tan deprisa, que lo que nos hace es que no nos permite un poco conocernos a nosotros, no ya no solo a los demás, sino a nosotros mismos. O sea, que llega un momento en el que nos podemos asombrar de nosotros mismos, de lo que somos capaces de hacer o de realizar que pensábamos que no éramos. ¿Pero realmente hay un desconocimiento de lo que es la permacultura? Hombre, yo creo que es una filosofía de vida un poco joven. Es joven. Hombre, 40 años son 40 años, pero tengamos en cuenta que a España y a Europa se conoce hace muy poquitos años. Había gente que sí que la conocía mucho más, ¿sabes? Que sí que llevaban ya esa manera de vida, etcétera, desde hace muchos años, pero en sí el darle el bombo y platillo, por decirlo así de alguna manera, de los sistemas de permacultura y tal, pues te podrán llevar 5 o 6 años. De hecho, yo anteriormente no lo había escuchado nunca. Pero es posible, es viable. Es viable siempre y cuando uno quiera que sea viable. O sea, si uno es consciente del nivel de vida que quiere llevar y cómo quiere vivir, obviamente, claro que es viable. O sea, es viable. Ahora,
tenemos que ser conscientes de que es un nivel de vida mucho más pausado, más tranquilo, más ecológico, más en paz contigo mismo. Entonces, puede ser viable. En algunos aspectos sí, sobre todo en pueblos, en otros municipios, pero en la ciudad en la ciudad hoy por hoy no lo veo viable. Pues nada, lo dejamos aquí, compañero, hasta la próxima semana. Muchas gracias, un placer como siempre. Y recordar que también esta entrevista pues la pueden ver no solamente en el Facebook de Canal 13 Digital, Fran. Sí, sino también pueden seguirnos a través del Facebook de Canal 13 Digital, los desayunos de Canal 13 Digital, en el mío propio, en Fran Cabrera, diseñador floral. Y bueno, cualquier duda, cualquier cosa que tengan, pues sin ningún problema nos comentan por ahí, estaremos encantados de atenderles. Nada, gracias, compañero, hasta la próxima semana. Espero que la entrevista con el compañero Fran Cabrera, diseñador floral, que hoy hemos hablado pues de la permacultura, haya sido de su agrado. Muy buenos días, Gran Canaria.